Bueno, pues vamos a comenzar nuestro repaso de esta semana de El Camino a Cristo. El capítulo es Un poder misterioso que convence. Nuestra lectura bíblica de esta semana se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15, que dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta es la convicción que el Espíritu de Dios pone en nuestro corazón cuando a nosotros nos llega el mensaje del Evangelio y Él toca a nuestra puerta. Y por eso dice que es una palabra fiel y es presentarnos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, pero al mismo tiempo es darnos la convicción de que el primero de los pecadores somos nosotros. No se trata de la persona que está a nuestro lado, ni de nuestro vecino, ni de posiblemente alguna persona que nosotros veamos en los noticieros que atraparon, que aprendieron y le dieron una condena de años de prisión bastante considerable por todo el mal que habían hecho. La convicción que el Espíritu de Dios genera en el corazón es personal, y aun cuando posiblemente los pecados no hayan sido tan graves ante la sociedad, ante la ley de Dios, frente a la pureza de nuestro Dios, frente a la ley, frente a la justicia y el amor de nuestro Dios, los más mínimos actos de egoísmo y menosprecio terminan siendo desenmascarados delante de nosotros mismos y podemos considerarnos los primeros de los pecadores. Esa es la convicción a la cual nos lleva y de la cual se va a tratar el capítulo o la lección de esta semana. Vamos a comenzar cantando el himno La Cruz Excelsa. No se oye. Almas la sacrifico por su amor, de su cabeza a manos, pies, preciosa sangre allí corrió. Corona vil de espinas fue la que Jesús por mí llevó. El mundo entero no será dádiva digna de ofrecer amor tan grande sin igual. En cambio exige
Un precioso himno el que acabamos de tener la oportunidad de escuchar, que nos habla acerca de lo excelso que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesús para redimirnos de nuestros pecados, en una obediencia que fue hasta la muerte y muerte de cruz, dice el libro de Filipenses. Por pura gracia, por puro amor, sin embargo, que encuentra una respuesta de nuestra parte, que es, nos exige a cada uno de nosotros la entrega de todo el ser. Y hacer la cambio, hacer la operación, por así decirlo, y la transacción para recibir el perdón de los pecados es recibir a Cristo en cada aspecto de su vida, de su resurrección, de su intercesión y de su lugar como juez de vivos y muertos. Y al mismo tiempo implica el morirnos juntamente con Él en la cruz, como si fuéramos uno de los ladrones que está crucificado a su derecha o a su izquierda. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y definitivamente eso es algo que única y exclusivamente el Espíritu de Dios puede producir en todas y cada una de nuestras vidas. Vamos a comenzar nuestro estudio, hermanos, y vamos a hacer una pequeña oración. Bendito Padre Celestial, en esta preciosa noche, Señor, que tu nombre sea alabado y glorificado y bendito por siempre, porque nos das la misericordiosa oportunidad de estar aquí reunidos, Señor. Gracias por quienes tienen la oportunidad de conectarse, Señor, y por quienes tienen la oportunidad de seguir este estudio por las redes sociales. Por favor, Señor, opera en nuestro corazón. Ábrenos el entendimiento y permite, Señor, que las semillas de verdad y de vida eterna sean grabadas en nuestro corazón. Y sé tú nuestro maestro, nuestro instructor. Por favor, y todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Amén. Dice nuestra primera pregunta, dice, ¿cuál es la pregunta que se plantean aquellos cuyos corazones son tocados por el Espíritu de Dios mediante el Evangelio? Nos dice en el libro de Hechos 16:30, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? En Lucas 3:10 dice, y la gente le preguntaba diciendo, ¿qué pues haremos? En el libro de Hechos 9:6 nuevamente se hace una pregunta similar, y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En el libro de Hechos 2:37 nuevamente, y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Esa es la pregunta que todos nos planteamos cuando somos tocados por el Evangelio y el Espíritu de Dios tocando a nuestro corazón. Y en el libro de Hechos 2:38 nos dice la respuesta a esa pregunta. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el libro de Hechos 3:19 hay una misma declaración. Dice la palabra, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Entonces la pregunta es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga frente a la predicación de tu evangelio? Y la respuesta es clara, es arrepentíos. Y es bautizarse, que no es otra cosa más que la expresión pública ante los demás que decidimos abandonar y decidimos morir a la persona que somos actualmente y que se encuentra manchada por el pecado y que quieren nacer hacia una nueva vida en la justicia de Cristo y en el poder de Dios, que es lo mismo que decir convertíos o la conversión. Ir en un lugar hacia una dirección distinta o hacia un lugar distinto de donde íbamos en las manifiestas obras de nuestra carne. Dice el camino a Cristo. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Y cómo se hará justo el pecador? Solamente por intermedio de Cristo podemos ponernos en armonía con Dios y la santidad. Pero ¿cómo debemos ir a Cristo? Muchos formulan la misma pregunta que hicieron las multitudes el día de Pentecostés, cuando convencidos de su pecado exclamaron, ¿qué haremos? La primera palabra de contestación de Pedro fue arrepentíos.
Poco después, en otra ocasión, dijo, arrepentíos pues y volveos a Dios o convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Eso es lo que Dios nos pide. Nos pide el arrepentimiento a cada uno de nosotros. ¿Cómo describe la Biblia la experiencia del arrepentimiento? Lo tenemos dado por la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en el capítulo 51, cuando él ora y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y la siguiente parte es muy importante, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí se nos muestra de una manera muy clara en la palabra de Dios qué es lo que pone el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y es precisamente este deseo de estar limpios. Noten cómo la expresión es lávame más y más de mi maldad. En otras palabras, es Señor, cámbiame, transfórmame y por favor no me dejes igual. Límpiame de mi pecado significa que nosotros estamos reconociendo los requisitos de la ley y de la palabra de Dios y sabemos que estamos manchados delante de Él y no deseamos poseer más esas horribles características que el pecado impregna en nuestras vidas y que tienen como a raíz el egoísmo, el solamente vivir para nosotros mismos única y exclusivamente. Lo que dice aquí es, lávame, límpiame. Y hay una tercera cosa que me gustaría resaltar, que es, yo reconozco mis rebeliones. Tu palabra ha apuntado directamente hacia la pecaminosidad de mi vida y ahora lo que yo digo es, Señor, yo lo reconozco. En la mañana hablábamos un poquito acerca del humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué es lo que significa? Así está. ¿Qué es lo que significa? Em, que nosotros no poseemos la razón y la conciencia de las cosas y por lo tanto admitimos que lo que Dios dice es verdad y que nosotros estamos mal. Por eso dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. En el versículo 4 todavía lo enfatiza más cuando dice, para que seas reconocido justo en tu palabra. En otras palabras, Señor, tú siempre tienes la razón. Y además se nos dice algo más, y tenido por puro en tu juicio, o tenido por puro en tu justicia, o tenido tú por puro en el momento en que mi vida figura delante de ti, tal cual es en su deformidad. Yo no quiero seguir permaneciendo de la misma manera. Sigue diciendo aquí, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. En el verso 9 todavía dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. No quiero, Señor, que figuren delante de ti. Pero noten que previo a decir no quiero que figuren delante de ti, hubo la petición de no permanecer en el pecado, de no permanecer igual. Y lo vuelve a repetir después de hablar de que el Dios esconda el rostro de nuestros pecados y borre las maldades. Viene una petición, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Fórmalo, Señor, porque en mí no haya algún vestigio de bondad inherente. Si acaso he llegado a manifestar actos bondadosos, es porque tu imagen y tu semejanza la has puesto en mí, la has puesto en mi herencia y así vengo, pero aún así tengo la mala costumbre de contaminar todo aquello que de ti proviene con mi egoísmo, con la búsqueda de alguna satisfacción personal y eso me convierte a mí en una persona pecadora cuando le doy rienda suelta a ello. Y por eso viene el clamor y la petición de decir, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Necesito que tú lo hagas nuevo y que tenga unas inclinaciones correctas.
que un espíritu recto. Entonces, hay este deseo de ser limpios y ser renovados delante de Él. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese es el deseo que hay en el corazón de aquel que ha sido tocado por el Espíritu de Dios, es no me dejes igual, hazme diferente. Dice en el camino a Cristo, el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciamos el pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en la vida. Esa es solamente una obra, hermanos, que el Espíritu de Dios puede poner en nosotros. Ahora, existen experiencias parecidas al arrepentimiento, pero que no son experiencias de arrepentimiento según Dios. En el libro de Génesis, capítulo 27-34, nosotros tenemos que sí, el caso de Esaú. Dice, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una voz muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 16, a pesar de este clamor, nos dice con respecto a Esaú, que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por un bocado vendió su primogenitura. En otras palabras, el carácter de Esaú nunca fue transformado y en realidad él nunca tuvo el deseo de ser transformado. Por eso es que el libro de Hebreos lo llama o lo describe con dos características pecaminosas, fornicario y profano. En el libro de Hebreos 12-17, hablando de él, dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue rechazado y no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. La motivación de Esaú era haber perdido la bendición que el Señor había dado con la primogenitura. Todos los derechos que pertenecían a un primer nacido, a un primogénito, juntamente con los bienes materiales que se le daban a él, en realidad eso era lo que Esaú anhelaba, la bendición y la prosperidad que acompañaban al primogénito, pero en realidad no deseaba el compromiso que representaba ser un primogénito, es decir, no deseaba ser un cristiano o no deseaba ser representante de Cristo en la tierra, porque eso era lo que eran los primogénitos, eran un tipo de quien sería Jesús nuestro Señor y cada uno de ellos era invitado a reflejar el carácter de Cristo. Entonces, no quería reflejar el carácter de Cristo, pero sí quería los bienes y las bendiciones materiales que la primogenitura tenía. Cuando la pierde, cuando ya no la tiene, entonces tuvo una experiencia de dolor, porque ahí se nos dice claramente una muy amarga exclamación diciendo a Dios, a su padre, perdón, bendíceme también a mí. Aunque parece arrepentimiento, no es arrepentimiento. Otro caso nosotros lo tenemos en el libro de Números capítulo 22 versículos 34 y 35 cuando dice, entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado, pues no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Sabemos por la historia que nos registra el libro de Números que finalmente Dios le permitió seguir en su mal proceder. Le dijo, vas a ir, pero vas a hacer todo lo que yo te diga. Sabía que no había una manera para Balaam de hacerlo volver atrás, ya que su corazón era dado a la codicia. Su corazón anhelaba tener los bienes materiales que se le habían ofrecido. Anhelaba tener eso por el rey Balac, y no quería perderlos y a toda costa los deseaba. Conocía a Dios la codicia de su corazón, que era insaciable y quería más y más, y el Espíritu de Dios no se lo impidió. Le dijo, vas a continuar con ello. Sin embargo, la soberanía de Dios se manifestó y no permitió que fuera proferido juicio de maldición contra su pueblo, pero el corazón de Balaam nunca fue transformado, aun cuando dijo, he pecado, sé que estoy mal, conocía la ley de Dios, sé que soy transgresor, pero no había ningún deseo de llegar a ser diferente. Y el otro ejemplo que nosotros tenemos en la Biblia es el caso de Judas.
En Mateo 27:3 dice entonces Judas que le había entregado, viendo que era condenado, arrepentido devolvió las 30 monedas de plata, diciendo en el verso 4, yo he pecado entregando sangre inocente. Es decir, había una conciencia, por así decirlo, de que se estaba procediendo mal y contrario a la voluntad de Dios en el caso de Esaú, en el caso de Balaam y en el caso de Judas, pero ninguno de ellos sentía dolor o tristeza por el acto que habían cometido. Solamente estaban viendo las consecuencias y el perder aquello que pudieron haber ganado mediante la sola obediencia a la ley de Dios. El espíritu de profecía nos dice, hay muchos que no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento, porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos. Es decir, si yo lo hago, me va a ir mal, entonces no lo hago. Esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan la pena más bien que el pecado. No experimentan un arrepentimiento sincero del pecado, ni un cambio de propósito, ni aborrecimiento del mal. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de leer estos textos, nos damos cuenta de la importancia y la trascendencia que representa quién es Dios para nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice la palabra de Dios, y dice la Escritura en otro texto, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No ha tenido la dicha, la gracia y la bendición de encontrarse con el Dios de amor, de misericordia y de justicia que se encuentra en la palabra de Dios y no ha visto y no ha contemplado la hermosura de su santidad, la hermosura de su amor y la hermosura de su justicia y por lo tanto no anhela ser semejante a él. No ha tenido la preciosa oportunidad de mirar al Salvador. No ha tenido la oportunidad de mirarlo crucificado, de mirarlo resucitado y glorificado. Sigue diciendo el camino a Cristo, las consecuencias que habían de resultarle lo llenaban de terror, pero no experimentó profundo quebrantamiento de corazón ni dolor de alma por haber traicionado al Hijo Inmaculado de Dios y negado al Santo de Israel, refiriéndose a Judas. Todos estos lamentaban los resultados del pecado, pero no sentían tristeza por el pecado mismo. Esa es la diferencia que hay entre las dos experiencias humanas, el arrepentimiento según Dios y el arrepentimiento, o podríamos decirlo, el remordimiento según la naturaleza humana pecaminosa. Hasta aquí, no sé si haya alguien que desea hacer alguna pregunta o comentario. Bueno, Josecito, buenas noches. Adelante, buenas noches. Todas estas versículos, promesas, pues en lo personal a mí me hace recurrir a buscar mi antecedente, mi origen, ¿verdad? Que sí, necesariamente se me invitó a una confesión de pecado y valorar esa confesión de pecado ante Jesucristo crucificado. Eso para mí en su palabra pues tocó mi corazón. El Espíritu Santo obró en mi vida porque eso para mí es inolvidable y ahorita que se está pues aclarando de cómo es el arrepentimiento, sí, debe ser así, con humildad, con reconocimiento en qué posición me encuentro, pecador, pero la grandeza es su promesa, su palabra, en que tocó mi corazón, el de amar, que Jesús hizo eso por amor, y el que me mencionaron porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no comprendí en ese momento la vida eterna, pero cuando menos sí comprendí que si para tener esa reconciliación, ese paz, sí lo viví y ahora pues con mayor razón se recuerda ese antecedente y estar ahorita escuchando la palabra pues sí, eso es inolvidable. Entonces es importante que nos mantengamos en eso, reconocer el amor de Dios. Amén. 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 Muchas gracias por el comentario.
Entonces nosotros podamos darnos cuenta que a través de lo que estamos leyendo, la obra de Dios en el corazón es una obra profunda. No es una obra que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Por eso es que nuestra siguiente pregunta nos dice: ¿quién guía al hombre hacia el arrepentimiento? Nos dice en Romanos capítulo 2 verso 4: o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad. Y fíjense lo que dice a continuación: ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Es la bondad de Dios, es que Dios es bueno, que nosotros somos guiados al arrepentimiento, que su luz resplandece delante de nosotros y su carácter perfecto, santo, aparece delante de nosotros, y entonces nosotros podemos ser convencidos de pecado. En el libro de Juan 16:18, nuestro Señor Jesús habla y dice: y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, redargurá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Es porque Dios es bueno que nos concede al Consolador, y entonces nosotros podemos ser guiados a la experiencia del arrepentimiento, el desear ser como Él. Dice el camino a Cristo: mas cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Ilumina las cámaras secretas del alma y se manifiestan las cosas ocultas. La convicción se posesiona de la mente y del corazón. El pecador tiene entonces conciencia de la justicia de Jehová y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante del que escudriña los corazones. Ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza. Ansía ser purificado y restituido a la comunión del cielo. Amén. ¿Qué emoción suele acompañar el arrepentimiento según Dios, y cuál es el resultado de dicho arrepentimiento? En el Evangelio de Mateo tenemos la experiencia de Pedro, que al haber negado a nuestro Señor Jesús y haber visto que se cumplió la predicción que el mismo Jesús le había hecho de que sería negado 3 veces antes de que el gallo cantare, y él en su autosuficiencia había dicho: no, Señor, si me es necesario, iré contigo a la muerte. Y cuando se dio cuenta de la insuficiencia de su capacidad humana, de lo inútil que era su potencial humano y su experiencia como un hombre pescador y cualquier mérito que él pudiera presentar, entonces en Mateo 26:75 él dijo, dice la Biblia: y Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le dijo: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, dice claramente, lloró amargamente. Lloró. Una tristeza profunda, una tristeza que venía de parte de Dios, tomó control de él. El Espíritu de Dios estaba trabajando en su corazón. En segunda de Corintios 7:11 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, del que no hay que arrepentirse. Porque aquí, esto mismo que os contristó según Dios, vean lo que pasa: experimentaron la tristeza que impone el Espíritu de Dios al corazón, pero vean lo que produce ahora: cuánta solicitud ha obrado en nosotros, y qué defensa, y qué indignación, y qué temor, y qué gran deseo, y qué celo, y aún vindicación. La tristeza según Dios nunca hunde a nadie en una profunda depresión. La tristeza que es según Dios impone esa carga emocional en el alma para ser guiados por Dios hacia el arrepentimiento, pero al mismo tiempo opera una nueva vida. Es decir, el hombre no queda en depresión, sino hay una transformación y un cambio, como se nos dice aquí de los Corintios: de la indiferencia hacia la cuestión del pecado fueron llevados hacia la tristeza, y de la tristeza fueron llevados hacia una vindicación, un celo y una indignación santa y un deseo de ser diferentes. Eso es lo que marca la diferencia en la tristeza según el mundo y la tristeza según Dios. El camino a Cristo nos dice: no hizo ningún esfuerzo por atenuar su crimen, hablando del rey David. Ningún deseo de escapar del juicio que lo amenazaba inspiró su oración. David veía la enormidad de su transgresión, veía las manchas de su alma, aborrecía su pecado. No imploraba solamente el perdón, sino también la pureza de corazón
y deseaba tener el gozo de la santidad, ser restituido a la armonía y la comunión con Dios. Deseaba, nos dice claramente aquí, la hermosura de la santidad. Ahora, si esto es así, tendríamos que decir, ¿puede el hombre arrepentirse por sí solo? En el libro de Hechos 5:31 nos habla de la importancia de Cristo Jesús, no solamente como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vino y entregó su vida, sino de la necesidad de su resurrección y de su ascensión a los cielos para convertirse en príncipe y salvador y podernos dar arrepentimiento y perdón de pecados. Así lo dice Hechos 5:31. Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, y vean para qué, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. La importancia de que Cristo Jesús no quedó sepultado, no quedó colgado en una cruz ni sepultado en una tumba, sino que se levantó glorioso, resucitado al tercer día, y además de eso, 40 días después fue llevado a los cielos para precisamente concedernos esta gracia a nosotros, que es el arrepentimiento y el perdón. Efectuar un arrepentimiento como este, dice el camino a Cristo, está más allá del alcance de nuestro propio poder. Se obtiene solamente de Cristo, quien ascendió a lo alto y ha dado dones a los hombres. Hermanos, la próxima vez que el Espíritu de Dios, a través de de su dulce y apacible voz, a través de su palabra o a través de la fuerte reprensión que tiene en muchas ocasiones a través de los profetas o de los testimonios del Espíritu de profecía, es la voz de Cristo Jesús, es la voz de su Espíritu Santo, y es porque Él está exaltado a la diestra de Dios como príncipe y salvador, y desde allá está haciendo una obra, concedernos arrepentimiento para que al solicitar el perdón, Él naturalmente nos conceda el perdón de nuestros pecados. Es por Él y solamente por Él. La invitación, o cuál sería la invitación entonces para todos nosotros, Mateo 11:28 es claro: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo Jesús dijo acerca de sí mismo al ser levantado en la cruz: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cuando vemos la majestuosidad de la ley de Dios y la deformidad de nuestro carácter, y ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo colgado en la cruz por nosotros, es el Espíritu de Dios que nos está atrayendo hacia sí mismo, hacia Cristo Jesús. A todos atraeré a mí mismo. Precisamente, este es un punto sobre el cual muchos cierran, dice el camino a Cristo, y por esto dejan de recibir la ayuda que Cristo quiere darles. Piensan que no pueden ir a Cristo a menos que se arrepientan primero, y que el arrepentimiento los prepara para el perdón de sus pecados. Es verdad que el arrepentimiento precede al perdón de los pecados, porque solamente el corazón quebrantado y contrito es el que siente la necesidad de un Salvador. Pero, ¿debe el pecador esperar hasta que se haya arrepentido para poder ir a Jesús? ¿Ha de ser el arrepentimiento un obstáculo entre el pecador y el Salvador? La Biblia no enseña que el pecador deba arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. La virtud que viene de Cristo es la que guía a un arrepentimiento genuino. No podemos arrepentirnos sin que el Espíritu de Cristo despierte la conciencia más de lo que podemos ser perdonados sin Cristo. Cristo es la fuente de todo buen impulso. Él es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado, todo deseo de verdad y de pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad es una prueba de que su Espíritu está obrando en nuestro corazón. Cristo debe ser revelado al pecador, vean qué bonito, como el Salvador que muere por los pecados del mundo, y cuando consideremos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención comienza a abrirse a nuestra mente y la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Al morir Cristo por los pecadores, manifestó un amor incomprensible, y este amor, a medida que el pecador lo contempla, enternece el corazón, impresiona la mente e inspira contrición en el alma. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando nosotros vemos los sagrados principios de la ley de Dios, vemos los relatos de Cristo Jesús, leemos los proverbios,
Leemos cualquier declaración de la palabra que ante nosotros nos desenmascara como pecaminosos, como deficientes y faltos. Al mismo tiempo, hermanos, se nos presenta a Jesús. Al mismo tiempo se nos presenta a Dios diciéndonos, y a pesar de todo, y con todo y eso, yo te amo. Y a pesar de todo eso, mira, Cristo Jesús, mi Hijo, se ha ofrecido por ti y ha decidido tomar tus pecados en su cuerpo sobre el madero. Ha decidido tomar tu culpa, ha decidido tomar su suciedad, tu suciedad. Él, dice la Escritura, tomó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero y al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Ese es el mensaje de salvación, hermanos. Es la presentación de la sagrada ley de Dios, pero es también la presentación del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cada vez que tengamos la oportunidad de leer la palabra de Dios y encontrarnos con sus principios eternos, no nos olvidemos que también ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dispuesto a lavarnos y a redimirnos con su preciosísima sangre derramada por nosotros. ¿Puede alguien producir arrepentimiento en su vida? Cristo Jesús nos lo dejó claro. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que no permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, perdón, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto y lo clarificó. Porque sin mí nada podéis hacer. Todo lo que nosotros podamos hacer siempre viene dependiente total y 100% de él. Dice el camino a Cristo, pero cuando hacen un esfuerzo por reformarse con un, con un sincero deseo de hacer el bien, es el poder de Cristo el que los está trayendo. Una influencia de la cual no se dan cuenta obra sobre el alma, la conciencia, se vivifica y la vida externa se enmienda. Y a medida que Cristo los induce a mirar su cruz y contemplar a quien han traspasado sus pecados, el mandamiento despierta la conciencia. Amén. Nuevamente aquí vemos a Cristo Jesús presentado y al mismo tiempo la bendita y sagrada ley de Dios se nos presenta a cada uno de nosotros bajo la cruz de Jesús. Comienzan a entender algo de la justicia de Cristo y exclaman, ¿qué es el pecado? Para que exigiera tal sacrificio por la redención de su víctima. Y vean lo que dice a continuación aquí el camino Cristo. Fueron necesarios todo este amor, todo este sufrimiento y toda esta humillación para que no pereciéramos, sino que tuviéramos vida eterna. El pecador puede resistir a este amor, puede rehusar ser atraído a Cristo, pero si no se resiste, gloria a Dios, será atraído a Jesús. Amén. 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 ¿Alguien desea hacer algún comentario, hermanos? Es el precioso evangelio presentado en la hermosura de los textos inspirados. Muy bien. Después de hablar de la obra de Cristo, ahora vamos a hacer un tanto de énfasis en el Espíritu de Dios. De acuerdo con la palabra de Dios, ¿cómo se relaciona la obra del Espíritu Santo en la naturaleza y en la vida de las personas? Fíjense cómo en el Salmo 140:30 habla del Espíritu de Dios en la obra de la creación. Envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra, hablando de toda la creación de Dios. En el libro de Isaías capítulo 32, verso 15, nos dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se torne en campo fértil. Así como nosotros vemos que la hierba reverdece cuando entra en contacto con la humedad, cuando entra en contacto con el agua, es el Espíritu de Dios, dice claramente en el Salmo 104:30, que son creados y renuevas la faz de la tierra, y eso es lo mismo que hace el Espíritu de Dios en las vidas. Las vidas de su pueblo están representadas en el libro de Isaías como un desierto, hasta que sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se torne en un campo fértil. En el libro de Ezequiel nosotros tenemos el relato
de la profecía del Valle de los Huesos Secos, donde se le presenta al profeta una visión de huesos secos en gran manera y regados, pero cuando Dios le manda al profeta a profetizar y hablarle esos huesos se juntan, y cuando se le vuelve a ordenar que profeticen, entonces ahora le surgen tendones, le surge carne, y finalmente profetiza el espíritu que venga de los cuatro vientos y entre en esos muertos que están ahí, y finalmente entra vida en ellos y ellos tienen vida. Y dijo, esta es la casa de Israel. Esa es la obra que solamente el Espíritu de Dios tiene que hacer en nuestras vidas. El espíritu de profecía dice la misma inteligencia divina que obra en la naturaleza, habla al corazón de los hombres y crea un deseo indecible de algo que no tienen. Las cosas del mundo no pueden satisfacer su ansiedad. El Espíritu de Dios está suplicándoles que busquen las cosas que solo pueden dar paz y descanso, la gracia de Cristo y el gozo de la santidad. Queremos tener paz, tranquilidad, gozo, alegría y felicidad. Esto es lo que necesitamos. La gracia de Cristo en nuestras vidas, su favor inmerecido y una cosa más, el gozo que hay en la santidad, es decir, el gozo que hay en la obediencia a la ley de Dios. Muy dichosos, muy felices y bendecidos son todos aquellos en los cuales está la ley de Dios en sus corazones y caminan en torno a esa ley que el Señor nos ha dado. ¿Cuál es la respuesta del hombre ante la presencia de Cristo? Vean, en el libro de Samuel, hablando de aquella arca que Dios mandó construir, que representaban la presencia de Dios, su trono sobre esta tierra, ahí hasta nuestro mismo Señor Jesucristo, y se hizo una exclamación. Dice, y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Es como si dijéramos, ¿cómo es posible que el Salvador quiera morar conmigo a pesar de cómo soy? ¿Cómo es que Él quiera venir a morar a mi corazón? ¿Cómo es que Él desea hacer de mí un santuario? ¿Cómo es que se hace así? Eso es lo que significa. Hablando de la experiencia de Pedro después de ver la milagrosa pesca que se había hecho por el poder de Cristo Jesús, al tener una contemplación de su divinidad y verlo como Dios manifestado en la carne, él dice, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas, cayó a las rodillas de Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esta es la impresión que pone también el Espíritu de Dios. Apártate de mí, porque soy hombre pecador, y la respuesta de Jesús es no temas, desde ahora pescarás hombres o serás pescador de hombres. Cuando la luz de Cristo resplandece en nuestras almas, vemos cuán impuros somos. Discernimos el egoísmo de nuestros motivos y la enemistad contra Dios que ha manchado todos los actos de nuestra vida. Entonces conocemos que nuestra propia justicia es en verdad como andrajos inmundos y que solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos de las manchas del pecado y renovar nuestro corazón a su semejanza. Un rayo de luz de la gloria de Dios, un destello de la pureza de Cristo que penetra en el alma, hace dolorosamente visible toda mancha de pecado y descubre la deformidad y los defectos del carácter humano. Los actos de deslealtad del pecador que anula la ley de Dios quedan expuestos a su vista y su espíritu se aflige y se oprime bajo la influencia escudriñadora del Espíritu de Dios. Se aborrece a sí mismo viendo el carácter puro y sin mancha de Cristo. Cuando el alma se conmueve de esta manera, odia el egoísmo, aborrece el amor propio y busca mediante la justicia de Cristo la pureza de corazón que está en armonía con la ley de Dios y con el carácter de Cristo. Gloria a Dios por esto, por esa maravillosa obra que Él solo puede hacer. Cuando vio la naturaleza la espiritual de la ley, hablando del apóstol Pablo, mostrósele el pecado en su verdadera deformidad y su estimación propia se desvaneció. Eso es lo que sucede en nosotros los seres humanos. Se desvanece cualquier afecto personal, cualquier autosuficiencia
personal. Eso es lo que obra Dios. ¿Cuál es la actitud del corazón autosuficiente? ¿Cuál es esa? En el libro de Lucas nosotros tenemos la narración con respecto al fariseo y el publicano. El fariseo, dice la Biblia, oraba consigo mismo, es decir, no oraba a Dios. Estaba orando consigo mismo. Esto es muy importante. La oraba consigo mismo de esta manera. Te doy gracias. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que poseo. Estas oraciones, aunque se menciona aquí el nombre de Dios, lo que está diciendo nuestro Señor Jesús es una oración con su propia persona y con su propio potencial humano. Por eso dice, oraba consigo mismo. Y se presentaba como superior ante los demás. Y se presentaba por obras, por sus méritos y su propio esfuerzo personal delante de Dios. Y nuestro Señor Jesús lo compara con el publicano cuando dice, mas el publicano estando lejos no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Un contraste de actitudes, autosuficiencia, méritos personales, y el otro dice, ni siquiera alza su cara hacia arriba y pide, Dios, sé propicio a mí, y noten al final, pecador. Reconociendo la justicia y la bondad de Dios al mismo tiempo, se acerca a él y le dice, sé propicio, sé bueno, sé misericordioso. ¿Qué es lo que dice Lucas que pasó? ¿Qué sucede si el hombre rechaza el don del arrepentimiento? Dice claramente el libro de Hebreos 10:26, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y el for de fuego que ha de devorar a los adversarios. Todo el don de la salvación nos es dado por Dios, por nosotros, y en nosotros Él está dispuesto a hacer su perfecta obra de renovación, de redención, de perdón, de santificación y de glorificación. La invitación para todos es ir a Él. La invitación para todos es que permitamos que su obra sea hecha por nosotros y en nosotros, que lo permitamos. De lo contrario, dice que si rehusamos esto, ya no hay más sacrificio que pueda hacerse por el pecado. Ya no más. En otra parte, el camino Cristo, me parece que ya lo estudiamos y ya lo leímos, donde dice que el amor de Dios, la intercesión de Cristo, las súplicas del Espíritu Santo y el ministerio de los ángeles son movidos en favor de la redención del hombre para que nosotros nos parezcamos a Él. Si nosotros finalmente decidimos no aceptarlo, lo único que queda es esto. Ya no hay sacrificio por el pecado y hay una horrenda expectación de juicio. El Espíritu de Dios deja o mejor dicho, la obra del Espíritu de Dios es rechazada, el corazón del hombre se endurece y se envilece cada vez más porque Satanás toma el control. Y frente a eso, lo único que queda de expectación es una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los malvados finalmente. Nadie se engaña a sí mismo con el pensamiento de que Dios, en su grande amor y misericordia, salvará aún a aquellos que rechazan su gracia. No, no puede ser así. La excesiva corrupción del pecado puede conocerse solamente a la luz de la cruz. Cuando los hombres insisten en que Dios es demasiado bueno para desechar a los pecadores, miren al Calvario. Fue porque no había otra manera en que el hombre pudiese ser salvo, porque sin este sacrificio era imposible que la raza humana escapara del poder contaminador del pecado y se pusiera en comunión con los seres santos. Imposible que los hombres llegaran a ser participantes de la vida espiritual, y fue por esta causa por lo que Cristo tomó sobre sí la culpabilidad del desobediente y sufrió en lugar del pecador. El amor, los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios, todo da testimonio de la terrible enormidad del pecado y prueba que no hay modo de escapar de su poder ni esperanza de una vida más elevada, sino mediante la sumisión del alma a Cristo. La tendencia natural del corazón humano es la siguiente, la que se nos dice en Lucas 10:28, 10:29 y en 16:14 dice, pero él,
queriendo a justificarse a sí mismo. En 16:14 dice, los fariseos, los cuales eran avaros, se burlaban de él. Y les dijo, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones. La tendencia natural del corazón frente a las invitaciones del Espíritu Santo, la reacción de nuestra carne va a ser justificarnos a nosotros mismos, buscar una y mil justificaciones o pretextos para decir que somos como somos debido a esto o aquello, pero no como una explicación, sino como una especie sí, de justificación, de validación de los hechos malos y pecaminosos. Eso es lo que va a tender a ser la naturaleza humana caída. Algunas veces los impenitentes se excusan diciendo de los que profesan ser cristianos, ay, soy tan bueno como ellos. No son más abnegados, sobrios ni circunspectos en conducta que yo. Les gustan los placeres y la complacencia propia, tanto como a mí. Así hacen de la falta de otros una excusa de su propio descuido del deber, pero los pecados y las faltas de otros no justifican los nuestros, porque el Señor no nos ha dado un imperfecto modelo humano, se nos ha dado como modelo al inmaculado Hijo de Dios, y los que se quejan de la mala vida de los que profesan ser creyentes son los que deberían presentar una vida y un ejemplo más nobles. Si tienen un concepto tan alto de lo que es un cristiano debe ser, ¿no es su pecado tanto mayor? Saben lo que es bueno y sin embargo rehúsan hacerlo, nos dice en el camino a Cristo. ¿Cuál es entonces la exhortación del Espíritu Santo al hombre cuando rehúsa arrepentirse? Dice claramente, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en la tentación, en el desierto. La invitación que va a ser frente a esa autojustificación, frente a ese rechazo de la santidad de la ley de Dios y la justicia de Cristo, la invitación del Espíritu Santo es, no endurezcas el corazón, no te justifiques a ti mismo y no rehuyas. Confiesa tu pecado delante de Él. Admite la eternidad de la ley de Dios. Agradece la bondad de Dios. Recibe el amor del Salvador. Acepta y valida su sacrificio precioso, su sangre preciosa derramada en el Calvario. Anhela ser semejante a Él. Anhela ir de las tinieblas a su luz admirable y no te autojustifiques y no endurezcas tu corazón. Eso es lo que se nos dice en la palabra de Dios. Cuidaos de las dilaciones. No posterguéis la obra de abandonar vuestros pecados y buscar la pureza del corazón por medio de Jesús. Aquí es donde miles y miles han errado para su perdición eterna. Miles y miles han errado, dice aquí el Espíritu de Dios. ¿Cuál es el modelo que se nos exhorta a alcanzar y por lo tanto el motivo de arrepentirnos? Tenemos un objetivo y tenemos un propósito en Dios, en Cristo Jesús, al venir a la salvación. Efesios capítulo 4, verso 13 dice que hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y vean qué hermoso, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Para que sean consolados vuestros corazones, dice, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de la plena seguridad del entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Amén. El hombre ve lo que aparece, mas el Señor ve el corazón. El corazón humano con sus encontradas emociones de gozo y de tristeza. El extraviado y caprichoso corazón, morada de tanta impureza y engaño. Él sabe sus motivos, sus mismos intentos y miras. Id a él con vuestra alma manchada como está. Como el salmista, abrid sus cámaras al ojo que todo lo ve, exclamando, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí algún camino malo y guíame en el camino eterno. Preciosa oración que se nos invita a elevar a cada uno de nosotros. Escudriñame
y examíname, y quita en mí todo camino de perversidad. Conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí algo malo, y por favor guíame en tu camino eterno. Señor, si el día de hoy mi corazón, mis pensamientos, mis imaginaciones y mis emociones no están en armonía con la perfecta santidad de tu ley, con tu perfecto amor y con el perfecto carácter bondadoso de nuestro Señor Jesús, escudriñame. Escudriñame y examíname, y por favor guíame en ese camino eterno. Amén, que ese sea para nosotros nuestra oración día con día, una obra profunda en el corazón, a cada instante. Muchos aceptan una religión intelectual, una forma de santidad sin que el corazón esté limpio. Sea vuestra oración, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Sed leales con vuestra propia alma. Sed tan diligentes, tan persistentes como lo seríais si vuestra vida mortal estuviera en peligro. Este es un asunto que debe arreglarse entre Dios y vuestra alma. Arreglarse para la eternidad. Una esperanza supuesta y nada más llegará a ser vuestra ruina. Estudiad la palabra de Dios con oración. Esa palabra os presenta en la ley de Dios y en la vida de Cristo los grandes principios de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Convence de pecado, revela plenamente el camino de la salvación, prestarle atención como a la voz de Dios que os habla. Cuando veáis la enormidad del pecado, cuando os veáis como sois en realidad, no os entreguéis a la desesperación, pues a los pecadores es a quienes Cristo vino a salvar. No tenemos que reconciliar a Dios con nosotros, sino, oh maravilloso amor, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Él está solicitando por su tierno amor los corazones de sus hijos errados. Ningún padre, según la carne, podría ser tan paciente con las faltas y yerros de sus hijos como lo es Dios con aquellos a quienes trata de salvar. Nadie podría arguir más tiernamente con el pecador. Jamás labios humanos han dirigido invitaciones más tiernas que él al extraviado. Todas sus promesas, sus amonestaciones, no son sino la expresión de su indecible amor. Gloria a Dios. ¿Puede alguien, finalmente, si nosotros no endurecemos el corazón, si no aceptamos la justicia de Dios en su ley y en la vida de Cristo, si aceptamos su sacrificio expiatorio y su sangre preciosa derramada y su intercesión celestial para guiarnos al arrepentimiento, la obra de su Espíritu Santo de renovarnos y transformarnos completamente y guiarnos hasta la estatura del varón perfecto, hacia la semejanza con Cristo Jesús? ¿Puede alguien acusar al alma arrepentida? Bueno, en el libro de Apocalipsis se nos dice, hablando de Satanás, hablando de lo que acontece a Satanás, he aquí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido, fíjense qué bonito, la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Amén. La autoridad de su Cristo, cuando ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, el acusador ha sido derribado. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Amén. Cuando Satanás viene a decirte que eres un gran pecador, mira a tu Redentor y habla de sus méritos. Lo que te ayudará será el mirar a su luz. Reconoce tu pecado, pero di al enemigo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y que puedes ser salvo por su incomparable amor. Jesús hizo una pregunta a Simón con respecto a dos deudores. El primero debía a su señor una suma pequeña y el segundo una muy grande, pero él perdonó a ambos y Cristo preguntó a Simón, ¿cuál deudor amaría más a su señor?
Simón contestó, aquel a quien más perdonó. Hemos sido grandes deudores, pero Cristo murió para que fuésemos perdonados. Los méritos de su sacrificio son suficientes para presentarlos al Padre en nuestro favor. Aquellos a quienes ha perdonado más, lo amarán más y estarán más cerca de su trono, alabándolo por su grande amor e infinito sacrificio. Cuanto más plenamente comprendamos el amor de Dios, más nos percatamos de la pecaminosidad del pecado. Cuando vemos cuán larga es la cadena que se nos ha arrojado para rescatarnos, cuando entendemos algo del sacrificio infinito que Cristo ha hecho en nuestro favor, el corazón se derrite de ternura y contrición. Amén. Y de esta manera culmina nuestro capítulo del camino a Cristo, un poder misterioso que convence. Y podríamos decir que convence, que regenera y que transforma a la semejanza de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Amén. No se oye. Que si tú le quisieres tender, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre, en Jesús hallarás y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada serás de tan dulce y amante pastor. Ven a Él,
te espera tu buen Salvador. Amén. Amén. Vamos a orar. En esta noche, bendito Dios y Padre de misericordia, Dios de toda consolación, te damos muchas gracias por la bendición que nos has dado de estudiar tu palabra y de mostrarnos lo que es el arrepentimiento. La maravillosa bondad, gracia tuya, de que podamos arrepentirnos, de que podamos contemplar las maravillas de tu ley, de poder contemplar la carnalidad y la deformidad que tenemos, de poder contemplar tu amor manifestado en Cristo Jesús, en su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, y su resurrección para darnos, y su ascensión para darnos arrepentimiento y perdón de pecados, y concedernos tu Espíritu Santo, que ofrece una obra de regeneración a nuestras vidas. Señor, lo único que podemos hacer es agradecértelo, agradecerte la invitación y agradecerte todo tu plan de redención, y te podemos decir, perdónanos, Señor, perdónanos, perdónanos por todas las veces que el egoísmo ha suplantado el amor. Perdónanos por todas las veces que hemos rechazado la voz de tu Espíritu Santo. Y te agradecemos porque Cristo Jesús está dispuesto a lavar nuestros pecados en su sangre, a darnos nueva vida y a hacernos totalmente diferentes. Si queremos, Señor, si queremos ser transformados y parecernos a Él, a la estatura del varón perfecto, hasta llegar allá, Señor. Que así sea en nuestras vidas, Señor, y te pedimos por todas las personas que amamos, Señor. Atráelas hacia ti, por favor. Que ellos puedan tener el gozo y la dicha de la salvación juntamente con nosotros, por favor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.